el doctor Eduardo. ¿Qué les parece? Acompáñenme, vamos a conversar. Buenos días. Bienvenido. Un saludo para todo el equipo también. Gracias. Bueno, estamos acá con un ambiente bien del albirroja, como viste. Sí, espectacular. Un día, Paraguay. un día muy especial. Doctor, ¿cómo está la Asociación Nacional Republicana? El presidente Cartes está por Israel. Y realmente creo que estamos viviendo una etapa muy importante dentro del partido. Realmente el presidente Cartes asumió la presidencia del partido el 10 de enero del año 2023, Okay. dentro de un contexto bastante especial fue aquel entonces, y con vista a unas elecciones generales del abril de ese año, con un candidato nuestro también que proponía el movimiento al cual nosotros pertenecemos, Honor Colorado, que había ganado las internas, y era una cuestión bastante compleja todo lo que ocurrió en ese momento. Lastimosamente un grupo de nuestros correligionarios no nos acompañaba y eso se notó, Claro. nosotros pudimos percibir. Y bueno, a pesar de eso estamos trabajando muy bien. Él se ha abocado a esta gestión como presidente del partido, tiene sin número de audiencias en su despacho, recibiendo a la gente, recibiendo afiliaciones de jóvenes, porque es increíble cómo vamos sumando, a pesar de una campaña mediática muy fuerte en contra del partido, que no es de ahora, ya empezó también hace unos años atrás. A pesar de ello, seguimos sumando, porque creemos que damos una esperanza, ¿verdad? Porque a pesar, con nuestros aciertos, con nuestras virtudes y con nuestros desaciertos, creemos que somos el equipo político, el partido político fuerte que tiene Paraguay, organizado, estructurado, y que sabe manejar el poder también, ¿verdad? Entonces, y no en una incorrecta forma, por eso es que tenemos el apoyo ciudadano, sino que traemos el desarrollo. Evidentemente, en una gestión larga de gobierno, Claro. se pueden tener algunos cuestionamientos, que es normal, Claro. uno en democracia tiene que aceptarlo, pero creemos que se están haciendo bien las cosas en este gobierno, con más razón lo que fue la administración Cartes también. Bueno, estamos bastante satisfechos, y esto que sin duda, como estaba mencionando Claudia, la invitación que se recibió por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu, nos tomamos de una muy buena manera por la situación y el contexto que se daba, y lo que es una demostración de lo que es Horacio Cartes, no solamente en el país, Claro. en el partido, en la región y en el mundo, porque él va especialmente invitado para una conferencia internacional antisemitismo, ¿verdad? No antiterrorismo, como alguna persona que creo que no está en todos sus cabales ha mencionado en el día de ayer, ¿verdad? Quiso Pues, instalar. pero normal por parte de ella, ¿verdad? De una persona sin moral, sin escrúpulos, porque de la forma en que llegó a su banca, y de la forma que ella misma mencionó, porque después ella está acostumbrada a intimarte y a querellarte, ella mencionó que compró su banca, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pretender una persona así? Entonces, creo que es se demuestra el dolor que tiene la gente de la oposición con lo que está ocurriendo. Un poco de frustración, ¿cree usted? Totalmente, Poquito. totalmente. No, y entonces realmente porque aparte del presidente Cartes no es que va y participa, sino que va a ser uno de los que va a exponer en esta conferencia, y después ese va a ser el día jueves, y va a tener ahí también, va a haber una mesa redonda de trabajo donde también va a participar con otros líderes mundiales, ¿verdad? Presidente de Hungría, va a estar el propio primer ministro, y hoy, en el día de hoy, ya ha tenido una jornada de trabajo interesante. Estuvo por el Parlamento del Estado de Israel con el presidente, ¿verdad? Y fue recibido por él, lo recibieron, tuvieron unas reuniones, hay una foto que envía a producción Sí, para que vamos a puedan mirar, ver. vamos a mirar. Y ahí también, inclusive una entrega floral, o la distinción que se le está dando Al realmente presidente. al presidente Cartes. Me encantaría, doctor, hablar un poquito, vamos a enfocarnos en Israel, después vamos a hablar un poco del plano local. Israel, ¿qué representa para el Paraguay? Un aliado estratégico, está muy ligado a los Estados Unidos, muy aliado a Taipei también, ¿verdad? A Taiwán. Creo que es bueno poner en contexto eso, ¿verdad? Que es nuestra línea política como Paraguay, ¿verdad? Occidente. Israel sin duda representa un bastión de la tecnología también, del desarrollo. ¿Cómo es posible que Paraguay tenga un rol tan preponderante en un país tan importante del mundo? En primer lugar, hay que destacar que esta relación que se mantiene con el Estado de Israel se da desde hace un largo tiempo.
el voto de la República del Paraguay en el año 1947 Sí. para lo que fue la división y la creación del Estado de Israel fue fundamental. Eso inclusive estuve revisando en estos días cuando estábamos trabajando en el tema del viaje a Israel y realmente estaba muy parejo con los votos para el momento de la elección. Y la posición de Paraguay, inclusive le buscaban al canciller de ese entonces para que envíe un telegrama y que se determine cuál iba a ser el voto de la posición paraguaya. Claro. Es muy emocionante esa parte de la historia cuando uno ve que el Paraguay no es que se va a abstener, sino que tiene que votar y por dar el voto positivo. Y a partir de ahí se genera un lazo de amistad entre ambos países, se nota eso. Yo creo que se dio ante toda nuestra historia a partir de allí, pero con más razón inclusive, yo al menos lo veo así, con la posición del presidente Cartes en su gobierno, en su administración, donde toma una decisión fundamental, que fue el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso es un hecho que para ellos fue sumamente importante. También era la administración de Donald Trump. Y también creo que eso es dentro de ese contexto de eje que has mencionado, es importante. Es fundamental entender eso. Y nuevamente, ante la desatinada decisión que se tuvo en la administración anterior, el presidente Peña, una de sus primeras acciones a nivel internacional fue ratificar y que vuelva la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y creo que eso es lo que ellos están viendo, ven esa posición del Paraguay y más que nada de este grupo de hombres que están entendiendo que ese es el lado y el camino correcto de la historia. Así es, permítame ponerle en contexto nomás a la teleaudiencia. En el gobierno de Horacio Cartes 2013-2018 se traslada la embajada paraguaya en Israel a Jerusalén y en el gobierno posterior de Mario Abdo se hace lo contrario, se regresa a Tel Aviv. En el gobierno del presidente Peña regresa la embajada a Jerusalén y eso para el Estado de Israel es muy importante, significa como una muestra de respeto. Ahí creo de reconocimiento, por sí, sobre todo, sí. al Estado, ¿verdad? Que para la nación árabe ellos, es verdad, no los quieren reconocer, ¿no? Y más todavía el momento de conflicto que se está viviendo. Ahí ustedes pueden ver que acompaña a la delegación el diputado Raúl Latorre, el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Y que él ha tenido también es una figura preponderante porque fue el primer político internacional que visitó la zona de ataque después del 7 de octubre del año 2023, ¿verdad? Entonces, también para ellos la figura de Raúl Latorre es una figura muy importante por la valentía que tuvo en su momento, porque hay que destacar eso porque no es fácil, porque ahora otra vez nuevamente, lastimosamente, se le ha levantado el alto al fuego y está otra vez en una situación de Para conflicto. recordar y poner en contexto nada más, el 7 de octubre es que se daba este ataque que todos veíamos, ¿verdad? Donde Hamás va y toma de rehén a varios israelíes que hasta ahora muchos de ellos siguen estando secuestrados, ¿verdad? Que nosotros veíamos que incluso hacían incursiones en fiestas. ¿Te acuerdas, Salim, que habíamos nosotros? Claro. Sí, varias veces hemos visto esas imágenes que son muy fuertes. Y este alto al fuego que está ahí nomás, ¿verdad? Sí. Se está renegociando en estos momentos. Bueno, y en este contexto está el presidente, le he visto al senador Leite también, al presidente de Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre, una comitiva importante. ¿Por quiénes fueron recibidos, doctor? Bueno, la comitiva está compuesta por el presidente Cartes, que es el invitado principal. Oficial. Y la delegación está acompañada por el senador Antonio Barrios, que es senador y es miembro de la Junta, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno por el partido. Acompaña también el ministro Juan Carlos Aruja, que además es el ministro, es secretario político del Partido Colorado, y acompaña también el senador Gustavo Leite, está en este contexto de la comitiva oficial, y ellos tienen distintos tipos de actividades. Fueron recibidos en el día de hoy, fueron recibidos por el presidente del Parlamento del Estado de Israel, quien ya había asistido, él vino el año pasado, había asistido acá a nuestro país, fue también recibido como consecuencia de la visita de Latorre a Israel, y hay que recordar que el diputado Latorre fue a la zona de donde fue el ataque también, que realmente está dentro de la agenda también hacer eso. Yo no sé, nomás allá hay que ver un poco cómo está la situación para ver si está en la agenda. No puedo mencionar día ni nada porque es una cuestión de seguridad también, pero está previsto que visite el presidente Cartes esa zona de ataque. Pero hoy estuvo, hay unas 5 horas de diferencia, estuvo en el Parlamento, fue visitado, fue recibido por el presidente, inclusive una mesa de trabajo y una entrega floral a los caídos y los desaparecidos del Estado de Israel. ¿Cuándo se reuniría con el primer ministro?
El día de mañana está previsto, sí, unas jornadas con el presidente del Estado de Israel, ¿verdad? Con el señor Herzog, creo que es el nombre, y va a tener ahí creo que tiene una mesa de trabajo y también una cena con el primer ministro. Y el primer ministro tienen previsto en la conferencia, lo que tienen previsto en la agenda el jueves en la Conferencia Internacional de Antisemitismo, y hay una mesa después una mesa de trabajo con los líderes. Va a estar allí y desconozco, a lo mejor va a haber otro tipo de reuniones que ellos están reagendando algunas actividades allá en Israel. Ok, excelente. Solamente para recordar el concepto de antisemitismo. El antisemitismo es todo aquel rechazo o desprecio a una persona por ser semita, en este caso por ser judío, ¿verdad? Para poner... Y más que nada, pues esto viene desde Voltaire, ¿verdad? Sí, Cuando sí, escribe tolerancia, ¿verdad? Claro, es una cuestión de tolerancia. Yo creo que nosotros no podemos ir en el mundo, y creo que eso es una prédica que tenemos que tener, ¿verdad? No hacer ningún tipo de discriminación, ya sea por partidos políticos, sea por la raza, por la religión, por el color de la piel y más todavía por un credo, ¿verdad? Porque eso es la situación. Lastimosamente, esto que ocurre en esa zona del mundo, del globo terráqueo, es algo que no es de ahora, que viene hace tiempo, y son conflictos que uno ve en la historia, e inclusive uno puede ver en las películas, la cantidad de sangre derramada allá y las cruzadas, pues la recuperación justamente de Jerusalén. Bueno, y ni hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y son situaciones que realmente van a ir a marcar justamente. Uno habla de antisemitismo, yo realmente le relaciono a tolerancia. Tolerancia. Ese término me encanta. Doctor, hablemos un poquito, enhorabuena al presidente Carter y la comitiva, porque el Paraguay está en un lugar preponderante. Que nos reciban, más allá que sea el presidente Carter, nos reciban como Paraguay, me parece un gran logro para el país. Hablemos un poquito, si le parece, del gobierno nacional y su relación con el Partido Colorado. ¿Cómo está el gobierno del presidente Peña con Honor Colorado? ¿Hay un apoyo 100% parcial? ¿De repente se quiere o se pretende instalar como que hay rupturas dentro del partido? ¿Cuál es su lectura? Y ese es el tema de la ruptura, es el sueño de la oposición. A la jugada que nosotros nos vamos a caer. Si somos el Partido Colorado, si somos el partido de casi 3 millones de afiliados, pero empadronados 3,5 millones. Ya. ¿Verdad? Sí. Wow. De empadronados somos 3,5 millones, pero hay gente que pide su suspensión por estar en el Poder Judicial, por tener algún tipo de militares, policía en servicio activo. Entonces, en los errores que ellos quieren que cometamos, no lo vamos a hacer. El apoyo, y eso sí, yo creo que y es mi posición, y yo creo que todo el grupo es apoyar al presidente Peña, lo hacemos en cada momento. Es más, yo creo que el presidente Peña tiene una suerte de tener uno de los primeros presidentes en la era democrática, tiene un apoyo total del Partido Colorado, donde el presidente del partido tiene es muy importante en la gestión de gobierno, en el apoyo de nuestros parlamentarios, senadores, diputados, porque en el partido debatimos, por eso es importante decir debatimos, y una vez que se toma una posición es que se orienta un poco cómo vamos a ir a apoyar en los votos de nuestros parlamentarios. Claro. Entonces, tenemos varios estamentos de discusión en el partido. No hace falta que todo el mundo sepa cómo hacemos, pero lo hacemos. Claro. Y una vez que se toma una posición, tratamos todo de ir en ese contexto. Ahora bien, somos casi 3 millones de afiliados, y evidentemente es difícil que todos pensemos de la misma forma. Y se respeta que cada uno piense diferente. La disidencia se respeta. Se respeta. O sea, nosotros fuimos disidentes en su momento. Lastimosamente a nosotros como disidencia se nos quiso exterminar, se nos quiso borrar. Contra nuestro líder se utilizó el aparato estatal, se realizó terrorismo de Estado por parte de gente en un gobierno colorado que no era colorado, porque no eran colorados los que estaban en ese gobierno. Yo me refiero a los ministros de ese Poder Ejecutivo que redactaron informes de manera totalmente tendenciosa con el objeto de perjudicar al enemigo o al adversario político de ese momento, que era Horacio Carter y todo Honor Colorado, que barrieron con toda nuestra gente, no le dejaban un espacio a nuestra gente, y es lo que más nos dolió en su momento, pero a pesar de eso, supimos sobrevivir esos 5 años, a pesar de los ataques y las infamias que se cometieron con el presidente del partido y con varios referentes de nuestro movimiento.
Muy contundente Doctor, la palabra. sobre ese punto en particular, el uso de la estructura estatal, ¿verdad? Para perjudicar específicamente a un contrincante electoral, ¿verdad? Que es lo que se daba cuando se hace esta filtración de datos privados, ¿verdad? Que estaban siendo manejadas por la CEPRELAT. ¿Cómo ves la evolución de ese juicio? Es probable que esto no se cierre en el corto plazo porque lo que vemos es que van implementando, o sea, la tendencia sería que van a ir presentando chicanas para no enfrentar el caso, ¿no? Interesante el planteamiento que realizas, Claudia. Vos sabés que yo conozco, o sea, yo viví toda esa etapa de lo que ocurrió durante esos 5 años. Yo hace 10 años que estoy como apoyar el partido, milito del 2010 en el movimiento y fui escalando hasta llegar al cargo que ocupo también en el partido, miembro de la Junta de Gobierno, secretario general del partido. Estoy con el presidente Cartes y en ese sentido pude ver todo lo que ocurrió. Si el presidente viaja ahora, es porque es importante también aclarar, Sí. es que todas las situaciones que él tenía han sido solucionadas en parte, porque así también se creó una causa en Brasil con un gobierno en su momento y con un juez que sabemos cómo salió corriendo o cómo fue también destituido y los problemas que tuvo, con posiciones políticas en Brasil, que fue Brata Braga, algo así, ¿verdad? Y finalmente esa causa, él fue, porque escuché que algún comentario importante a aclarar, él no tiene ni una causa ya pendiente en Brasil, fue sobreseído de esa causa también. Entonces él no tiene ningún tipo de inconveniente, muestra eso que pudo viajar. Y con respecto a esto, te puedo garantizar que cuando se presentó la denuncia, yo había leído el buen trabajo del doctor Pedro Velar. Era un relato hecho de cosas que nosotros habíamos vivido en carne propia, que yo pude verificar que así fueron, no ya ocurrían. Y todo corroborado en ese momento al presentar la denuncia, con publicaciones de medios de comunicación que se hacía esto, se hacía aquello. Y durante la investigación, que mira que se chicaneó también la investigación, se hizo de todo, se presenta una acusación. Y eso también yo creo que muchos hablan sin conocer la acusación, donde hay 60 páginas donde se acreditan la participación, la individualización de cada uno de los autores, con el relato de esos hechos y cómo se comprueba cada uno de esos hechos. Donde, por ejemplo, se menciona cómo se tiene una información confidencial. Primero, unas reuniones que se tienen hacia finales de 2021, donde se establece que con la noticia que iba a llegar un pedido de una fiscalía de Panamá y comienza a generarse todo con los que están imputados y acusados. Y a partir de ahí se generan dos situaciones con respecto a una denuncia que hace posteriormente, un intento de denuncia, porque lo hacen CEPRELAT y una fiscalía Arnaldo Yucio, y ese enero que se llama la comisión permanente, que no había quórum, pero igual él hizo esa denuncia, que se fue para hablar por el tema del crimen de Vita Aranda, que él era ministro del Interior cuando eso. Se va para eso y termina en esa presentación de ese PowerPoint, de todo lo que participó en ese PowerPoint, eso se abre una causa y también eso también hace que ellos preparen una documentación en CEPRELAT. Y por otro lado, este pedido de informe. A partir de ahí, inclusive, está todo ese relato de hecho, como esa información que se tenía, inclusive de salarios, que eran informaciones confidenciales del presidente Peña, inclusive fueron publicados también de Boydanich, cómo se tuvo esa información y cómo el presidente de ese entonces, presidente de la República, recibe la información y publica esa en un discurso. Posteriormente, una senadora de Cire Mase, porque está en la acusación, por eso te digo, figura en la acusación, ella tuitea algunos datos sin que la fiscalía se le haya contestado todavía el pedido de informe que tenía la fiscalía. Entonces, eso está todo relatado, está todo expuesto, paso por paso lo que había ocurrido y cómo se iba presentando. Y acá hay que aclarar que la propia ley de CEPRELAT, el artículo 37, establece claramente que está prohibido para los funcionarios de CEPRELAT y cualquier autoridad que tome conocimiento de información confidencial que la pueda exponer. O sea, en la propia ley está. Esto no es un invento, está todo. Y realmente, lo único que le toca a ellos es chicanear. Porque si esto se lleva seriamente, se conduce seriamente, como lo hizo el Ministerio Público hasta ahora, pues puedo destacar, yo creo que eso ocurrió, eso es mi percepción, es mi forma de ver, yo creo que en un juicio oral y público tienen muy pocas chances de que no sea una condena, porque inclusive ya fueron los testigos a decir, me obligaron a poner o a decir esto. Claramente contundente, se está obrando en justicia lo que nos dice el doctor. Ojalá que se haga justicia y que si alguien hizo así como usted lo está declarando, pague, ¿verdad? Porque creo que es grave lo que se hizo. Lo que no puede volver a ocurrir
que se utilice el aparato estatal Claro. para perjudicar al enemigo político de turno. Yo puedo agarrar, tomar decisiones, de realizar alguna cuestión, pero no se puede Claro. mentir. Y acá la diferencia, que ellos falsearon informes para perjudicarle a Horacio Cartes. Estos informes fueron lo que se envió por medio de este embajador que teníamos, por medio de estos que eran fiscales que fueron al gobierno, por eso también fue una suma de factores. Yucio, Arrey y compañía fueron los que prepararon todo el informe y enviaron a los Estados Unidos, ¿verdad? Que en ese momento tenía una posición especial, esa corriente ideológica también allá. Y a partir de eso, ¿y acá qué se hizo? Acá se recurrió a la justicia, se recurrió al Ministerio Público, el órgano constitucional que debe investigar, investigó y acusó. O sea, acá esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Totalmente. Me gustaría, doctor, y aprovecho y le digo al aire, concretar una cita con usted de vuelta aquí, una invitación, quizá la próxima semana de acuerdo a su horario, y hablar tranquilamente con tiempo de este tema, porque me gustaría escuchar bien la cronología, los hechos. Nosotros hemos informado mucho, nosotros que somos del ala más conservadora, todo esto que tenía la cultura woke, desde los demócratas, que en ese momento era el embajador, etcétera. Y me gustaría escuchar la versión de una persona que estuvo ahí más cerca de parte suya. ¿Qué le parece? Sin problema. Y escuchamos bien todo. Escuchamos y no solamente con la acusación, Claro. para que vean, para que se vea. Por eso es importante conocer, ¿verdad? Hay que ver, porque si no parece que esto solamente Es un mito, es un mito y una persecución. claro. Acá no hay persecución. Acá, vamos a recordar antes de terminar, el fiscal general del Estado no fue designado por esta administración ni por la administración de Cartes. Vamos a recordar que el presidente de la República celebraba esa designación, él fue el que lo designó en ese momento, e inclusive sí mal utilizado el Consejo de la Magistratura en ese momento, inclusive anteponiendo los plazos, ¿verdad? Pues adelantaron plazos para sacarle a la fiscal de ese entonces, pues ellos no tenían supuestamente confianza en ella, ¿verdad? Y bueno, entonces hay cosas que hay que seguir hablando y conversando. Me y gustaría. decirle, ¿sí? Aceptando la invitación. Sin Vamos a problema. coordinar ahí con producción. Doctor Eduardo, un privilegio. Entonces, contamos con el presidente Peña, cuenta con apoyo total de Honor Colorado, del Partido Colorado. Cuenta con el apoyo total del Partido Colorado y el presidente de Cartes en su discurso del 11 de septiembre, del fecha aniversario Sí. nuestro en el Panteón, siempre menciona, cualquier gobierno colorado siempre va a tener el apoyo colorado mientras se sigan haciendo bien las cosas. Así es. O sea, nosotros tenemos una forma de trabajo y creemos en esa forma de trabajo y es lo que la gente necesita y precisa, ¿verdad? Porque nuestro lema es que todos estemos mejor, todos los paraguayos, sin excepción. Y eso es lo que tenemos que abocarnos y se ve. Pueden haber desaciertos, pueden Claro. dar, es normal, porque esta es una cuestión de un ser humano y los seres humanos somos perfectibles. Ahora tenemos que tratar de hacerlo con transparencia, con dignidad y dignificar, volviendo a decir, al pueblo paraguayo. Así es, 138 años cumple este año el glorioso Partido Colorado. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la Privilegio invitación. estar que esté con Muchas nosotros. gracias. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Eduardo González, apoderado de la Asociación Nacional Republicana. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más.